Yo soy Gonzalo Soya, soy médico anestesiólogo y soy ex adjunto de anestesiología de la cátedra. Nos habíamos presentado con Marcelo Viola a mostrarles un proyecto de mejoramiento de la asistencia quirúrgica en el cual ya estamos trabajando desde hace un par de años. El doctor Marcelo Viola también es ex adjunto de la Clínica Quirúrgica B. Esta vez ampliamos el grupo y vinimos un equipo, nuestro equipo de implementación de este programa. Está el doctor Marcelo Laurini, cirujano, y que también es ex asistente de la Clínica 3, y la doctora Leticia Turconi, que es asistente de la anestesiología y es un médico anestesiólogo que en este momento se encuentra haciendo una maestría en el tema en el que vamos a presentarles. Brevemente vinimos todos para mostrarles que esto es un trabajo que se hace en equipo y algunos miembros del equipo están faltando, pero para terminar con el esfuerzo individual en implementar conocimiento y medidas sobre los pacientes que a veces no son del todo efectivas. Nosotros creo que el discurso médico en esencia siempre está como centro del paciente, nos trabajamos la partitura por los pacientes, pero muchas veces creo que pensamos que eso es así y realmente no termina siendo así, o queremos convencernos de que es así. Lo que le vamos a mostrar hoy es un método que se rasga las vestiduras por los pacientes y nos quita esa responsabilidad a nosotros, y nosotros lo que hacemos es soportar ese método y esa manera de trabajar. Y además nos permite medir si eso es así o es una fantasía. En definitiva, nos va a permitir no solo implementar las medidas que científicamente están más demostradas, sino que nos permite controlar que eso se está cumpliendo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy anestesióloga, como bien dijo Gonzalo, y voy a tratar de comentarles un poco qué implica para nosotros este protocolo. La frase que puse ahí creo que muestra claramente el punto en el que nos encontramos hoy. O sea, sabemos claramente qué es lo que tenemos que hacer, hemos estudiado mucho, estamos tratando de formarnos, pero es muy difícil en el día a día y en la práctica habitual llevar a cabo y aplicar todos los conocimientos que sabemos. Para hacer un poco de historia, actualmente se calcula que se realizan 235 millones de procedimientos quirúrgicos mayores en el mundo anualmente. Y pese a todos los avances que hay tanto en la cirugía como en la anestesia, la morbilidad asociada a la cirugía abdominal sigue siendo todavía muy alta. Y esto es muy malo para los pacientes, porque los pacientes sufren las complicaciones, pero también para los prestadores de salud, porque esas complicaciones se traducen en internaciones prolongadas y en un aumento de los costos hospitalarios. Esto ya se lo planteaba en 1990 Teller, que es un cirujano, que él quería ver por qué los pacientes en su servicio que se operaban de cirugía abdominal mayor estaban tanto tiempo internados, qué cosas podía cambiar él. Y él identificó tres factores. Uno de ellos era que los pacientes tenían un mal manejo de dolor en el postoperatorio y requerían analgesia intravenosa. Requerían también reposición hidroelectrolítica intravenosa porque persistían con una disfunción intestinal que no les permitía reinstalar la vía oral. Y por último, consecuencia de los dos factores que antes mencioné, los pacientes permanecían mucho tiempo en reposo, todo lo que atrasaba el alta quirúrgica de los pacientes. A raíz de esto, en el 2001 se forma el grupo de estudio ERAS, que fue un grupo que se formó por cirujanos de 5 países del norte de Europa, donde ellos se dedicaron a estudiar las prácticas clínicas que se aplicaban en los cuidados perioperatorios hasta ese momento. Y estudiaban cuáles eran esas prácticas clínicas, pero cuál era la evidencia que hasta ese momento existía para realizarlas. Y veían una gran discordancia entre lo que era correcto hacer según la evidencia y lo que realmente se hacía. Es así que en el 2005 se realiza el primer protocolo de cuidados perioperatorios, que fue un protocolo para cirugía colorectal, y es por eso que la mayoría de la evidencia que hay hasta el momento es en cirugía colorectal. En el 2010 se forma la Sociedad ERAS, que es una sociedad médica que no tiene fines de lucro, que hasta el día de hoy lleva elaborado muchos protocolos de manejo preoperatorio para cirugía abdominal, casi toda la cirugía abdominal, pero también para cirugía urológica, para cirugía ginecológica, que fueron los únicos
que se realizaron. Esta sociedad tiene como misión desarrollar los cuidados perioperatorios para mejorar la recuperación de los pacientes a través de la investigación, la educación y implementación de la práctica basada en la evidencia. Entonces, ¿qué representa ERAS? ERAS es un verdadero cambio en el proceso de cuidados perioperatorios. Se trata de un conjunto de medidas que se toman en el pre, en el intra y en el posoperatorio, que todas tienen el objetivo de reducir el estrés quirúrgico, mantener las funciones fisiológicas del paciente, todo lo que va a acelerar el retorno a la normalidad, o sea que el paciente más prontamente vuelva a su casa. Existen varios estudios que ya han demostrado que la aplicación de este protocolo disminuye el estrés quirúrgico. Se han dosificado los niveles de cortisol, los niveles de interleucina 6, que son dos marcadores inflamatorios, y los niveles de estas dos sustancias disminuyen en los pacientes en los que se aplica el protocolo ERAS. Y esto es algo que vamos a estudiar en la maestría un poco más a fondo, pero otro punto que también es muy importante es ver qué impacto tiene realmente la aplicación de estos protocolos en la vigilancia inmunológica antitumoral. Y esto es muy importante porque hasta 1/3 de los pacientes que se operan de cirugía colorectal va a presentar una metástasis en los 5 años posteriores a la cirugía. Entonces nosotros tenemos que ver que si este estrés quirúrgico que se genera puede colaborar a esto. Entonces, la cirugía es un tratamiento obviamente con fines curativos, pero hay que saber que durante la cirugía y en el perioperatorio uno está vulnerable al desarrollo de metástasis. Y esto es porque el estrés quirúrgico afecta a la inmunidad celular, que es la primera barrera contra las células antitumorales, las células natural killer, etc. Y durante la cirugía hay una manipulación del tumor, se liberan al torrente sanguíneos, células tumorales, que hace que en ese periodo de vulnerabilidad sea más probable que uno presente una metástasis. Entonces hay que valorar si verdaderamente la aplicación de estos protocolos tiene un impacto. Hay estudios que se están realizando, pero son estudios prospectivos a muy largo plazo que todavía no tenemos resultados. Entonces, este es un resumen para cirugía de colon, cuáles serían las medidas a tomar aplicando el protocolo ERAS. Como ven, las medidas son muchas, no voy a poder hablar de todas, brevemente voy a mencionar algunas. Lo importante de saber de esto es que el éxito de la aplicación de este protocolo radica en aplicar el conjunto de medidas. Si uno aplica una o dos medidas aisladas, realmente va a tener poco resultado, porque la aplicación de todas las medidas tiene un efecto sinérgico. Entonces, como dije, estas medidas se empiezan a tomar desde el preoperatorio. La consulta preoperatoria, que es donde dice ahí informar al paciente, es muy importante y es muy diferente a la que hacemos hoy en día, y más adelante voy a hablar un poco de eso. Los ayunos en este protocolo son ayunos cortos. Desde hace muchos años ya sabemos, hay pautas nacionales e internacionales donde los ayunos se han acortado. El ayuno para sólidos es de 6 horas, una comida ligera, y para líquidos claros es de 2 horas. O sea, el paciente tiene que, hasta 2 horas antes de la cirugía, debe tomar líquido. Jugo, mate, café, té, tiene que tomar líquido porque nos importa que llegue en normovolemia a la cirugía. Está indicado realizar una carga oral con carbohidratos complejos, donde el más estudiado es la maltodextrina. Entonces, 2 horas antes de la cirugía se le realiza al paciente una carga oral con 50 gramos de maltodextrina, lo que también nos va a ayudar a que el paciente llegue en normovolemia y tiene también otras implicancias. Se sabe, la evidencia demuestra que no está más indicado preparar el colon, sobre todo para la cirugía de colon, no hay que hacer laxantes anterógrados. Los antibióticos profilácticos hay que hacerlos en tiempo y forma, no como habitualmente los hacemos. Hay que hacerlo de 30 a 60 minutos antes de que el cirujano haga la primera incisión, porque eso me va a asegurar que cuando el cirujano haga la incisión los niveles en la sangre sean los adecuados. Se debe realizar tromboprofilaxis en el preoperatorio y no se debe premedicar a los pacientes, porque en el posoperatorio inmediato queremos un paciente colaborador y al premedicarlo podemos tener un retraso en el despertar anestésico. Del intraoperatorio, lo importante que tenemos que saber es que tenemos que hacer una anestesia que tenga el objetivo de que el paciente se recupere prontamente. Entonces tenemos que usar anestésicos de acción corta. Con respecto a la analgesia tiene que ser una analgesia multimodal, o sea, usar muchas técnicas anestésicas, varios fármacos que me permitan disminuir la dosis de fármacos
como los opiáceos, que son muy buenos analgésicos, pero sabemos que tienen muchos efectos adversos, silio, náuseas y vómitos en el posoperatorio. Hay que evitar la colocación de los drenajes, porque esto me aumenta mucho el dolor también en el posoperatorio. Evitar la sobrecarga de fluidos, o sea, la hidratación que hacemos, la reposición hidroelectrolítica que hacemos en el intraoperatorio es muy importante. No podemos hacer ni muchos líquidos, ni mucho ni poco. Si hacemos poco líquido y mantenemos al paciente en hipovolemia, corremos el riesgo de que disminuya la perfusión tisular, con consecuencias como puede ser la falla renal, que es una de las que más vemos. Y si hacemos demasiado líquido, el paciente va a presentar edema en el posoperatorio, con ilio, con mayores complicaciones respiratorias. O sea que la reposición hidroelectrolítica debe hacerse según un objetivo hemodinámico que uno tiene que elegir en función de la experiencia que tenga y de los recursos que tenga la institución en la que trabaja. Hay que mantener al paciente en normotermia, esto es algo que tratamos de hacer habitualmente. El bloc tiene que estar a una temperatura adecuada, los líquidos que usamos tienen que estar también a una temperatura adecuada, hay que usar calefactores de aire forzado y monitorizar la temperatura central, que no siempre contamos con los recursos necesarios. Y el posoperatorio tenemos que abocar todas las medidas a que el paciente a las 2 horas después de la cirugía esté sentado en cama, a las 4 horas se pase un sillón y a las 3 horas o 2 horas esté tomando agua, líquidos y coma una comida ligera y la noche de la cirugía. O sea que todas las medidas tienen que tener ese objetivo. Tiene que hacerse una correcta analgesia. Ahí habla de lo que es la analgesia epidural torácica, que es una buena analgesia, pero ya en el día de hoy avala para cirugía de colon también otras técnicas regionales, como son los bloqueos abdominales de recto según la incisión o según sea la laparoscópica. Hay muchos bloqueos que se pueden hacer, que son técnicas fáciles de realizar, que dan una excelente analgesia las primeras 24 horas. Tenemos que tratar de no utilizar sondas nastrogástricas, hacer una correcta prevención de las náuseas y los vómitos, evitar también en el posoperatorio la sobrecarga de fluidos, retirar tempranamente los catéteres, sondas vesicales, catéteres peridurales, porque eso está demostrado que disminuye la movilidad de los pacientes. La nutrición enteral tiene que ser temprana, no puede pasar que el paciente esté 2 o 3 días sin comer, porque ya en un paciente sano, que no tiene repercusión nutricional, el acto quirúrgico en sí, por el estrés que ocasiona, genera un catabolismo proteico importante, y si a eso le sumamos un retraso en la alimentación, esto empeora. Hay que evitar, como dije, el uso de opiáceos e incentivar la movilización temprana, facilitar la motilidad intestinal y de la auditoría, que vamos a hablar brevemente después, más adelante. Entonces, yo traje un caso clínico, él estaba en el 3 minutos, bueno, traje un caso clínico que se hizo en el hospital universitario. Yo estaba en otra sala y a la mitad de la cirugía sabía que se estaba operando una resección anterior de recto y fui a la sala de al lado a ver lo que estaban haciendo, registré algunas de las cosas que se hicieron y, como pueden ver, muchísimas cosas se hicieron mal. En el hospital universitario estamos todos formados, todos estamos en contacto con lo que es el protocolo ERAS, estamos de acuerdo con las medidas, pero es muy difícil realizarlo y llevarlas a cabo. Ya cortar el ayuno, que es una cosa que uno le indica, parece un imposible, porque los pacientes vienen con más de 12 horas de ayuno, y entre otras cosas. Como ven ahí, la hemoglobina con la que entró la paciente era una hemoglobina de 11, esto está muy mal, porque sabemos que la hemoglobina en el preoperatorio es el mayor indicador de necesidad de transfusiones en el intra y en el posoperatorio. O sea que hay que acondicionar a los pacientes de manera adecuada, reponerlos con hierro bioral o hierro intravenoso en función del tiempo que tengamos. La reposición intraoperatoria que se hizo fue extremadamente excesiva, seguramente porque esta paciente ya vino en hipovolemia y fue muy difícil el manejo en el intraoperatorio. Bueno, entonces las consecuencias de aplicar el protocolo ERAS ya para nosotros son bien conocidas y realmente nos convencen. Sabemos que reducen las complicaciones hasta en un 30%, reducen los días de internación hasta en un 50%, todo lo que hace que reduzca los costos hospitalarios. Entonces la evidencia en esto es realmente muy buena. Hay estudios que muestran resultados sólidos, que bueno, que por razones de tiempo no los vamos a ver. Y lo que puse ahí de la recurrencia tumoral es algo que está por verse, que tenemos que esperar un poquito, ver el desenlace de los estudios que se están llevando a cabo, pero de realmente comprobarse que la aplicación de estos protocolos también disminuiría la recurrencia tumoral, va a ocasionar realmente un gran impacto, ¿no?
Entonces, con respecto al papel de los anestesiólogos, creo que tenemos junto con los cirujanos un papel que es muy importante, pero sobre todo resaltar lo que es el trabajo en equipo. Los puntos que están ahí marcados son acciones que directamente tomamos nosotros los anestesiólogos, entonces esto hace que nos tengamos que formar bien en esto y aprender mucho. Pero dos cosas que yo quiero resaltar que realmente me cautivaron de este protocolo es lo que es el trabajo en equipo. Realmente a veces anestesistas y cirujanos trabajamos un poco solos, y acá el programa establece realmente un equipo con nutricionistas, una nurse que está bien formada, fisioterapeutas, psicólogos cuando son necesarios, todo lo que hace que los resultados que tengamos sean realmente buenos. Y el counseling o la valoración preoperatoria, como dije, es muy diferente a lo que hacemos, porque para mí creo que se le da un enfoque más humano en la atención del paciente. No quiere decir que no sea humano lo que hacemos ahora, pero justamente ese trabajo en equipo permite que hagamos mucho mejor las cosas. Al paciente se le hace un verdadero acompañamiento durante todo el periodo preoperatorio, se hacen consultas reiteradas con el paciente y con su familia, donde se le explica, se le brinda una información detallada, todos los pasos que se van a seguir en el correr de la cirugía y del posoperatorio. Se acondiciona realmente al paciente, o sea, se le tratan todas las comorbilidades. El paciente tiene que llegar en abstinencia alcohólica, en abstinencia de tabaco, con todas sus patologías bien compensadas, todo lo que va a reducir las complicaciones en el posoperatorio. ¿Ah? Y bueno, y con respecto a la auditoría, para nosotros es muy importante. Este programa ofrece una auditoría que es excelente, donde uno, esa foto no se ve muy bien, pero donde uno tiene un registro muy bueno de todos los pacientes, donde aparecen con gráficas que son muy entendibles y muy visibles cuáles son los resultados que uno tiene, y uno, por ejemplo, a raíz de las complicaciones que aparecen, por ejemplo, puede registrar que hay un 20% de náuseas y vómitos en el posoperatorio, y retrospectivamente ir a ver en qué fallamos en el intraoperatorio, qué fue lo que hicimos mal para que el paciente vomite, y corregir eso, ¿no? Todo lo que va a beneficiar al paciente. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerle a las autoridades de la academia y a la academia en general por habernos permitido contarles en qué estamos o qué tenemos ganas de implementar y hacer, sobre todo intentando mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo no quiero ser repetitivo, y lo único que voy a decir de esto es que todas estas estrategias perioperatorias tienden a atenuar la respuesta al estrés quirúrgico, mejorando la evolución posoperatoria de nuestros pacientes mediante una actuación multidisciplinaria, pero sobre todo sin aumentar la morbimortalidad. Y un día un cirujano amigo me dijo que nosotros los cirujanos somos como los pianistas, que tenemos que hacer nuestra actuación todos los días, pero lamentablemente siempre con pianos diferentes. Esos pianos a veces pueden ser más viejos, más jóvenes, más nuevos, capaz que están desafinados, capaz que están un poco más rotos, pero nosotros ese día lo tenemos que hacer sonar bien. Hacer sonar bien para que se pueda volver a su casa mejor de lo que nosotros lo habíamos conocido. Entonces, todas estas estrategias que nosotros podemos implementar para mejorar a nuestro piano, para que ese día suene bien, son estas que nos propone el programa ERAS o el programa de Fast Track, para que no nos toque el día de la cirugía un paciente como este, y en un teatro como ese. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos permite controlar y modular los factores fisiológicos de nuestros pacientes, y sobre todo modular la respuesta al estrés quirúrgico, en la cual el paciente y la familia tienen un rol fundamental. Y el médico no tiene que ser un médico pasivo, tiene que estar permanentemente en acción, tiene que dar las pautas de lo que hay que hacer y anticiparse a lo que puede suceder, pero sobre todo contarle al paciente y a su familia qué es lo que va a pasar para que el paciente esté más tranquilo y llegue al momento de la cirugía en mejores condiciones. Tenemos que diferenciar lo que es anestesiabilidad y operabilidad. Anestesiabilidad es que un paciente pueda ser dormible, pero operabilidad es que un paciente dormible y despertable, y que la operabilidad es que el paciente pueda tolerar la cirugía que nosotros le vamos a plantear. Tenemos que tratar de mejorar todo lo que va a ser el acto anestésico quirúrgico. ¿Y a dónde tenemos que llegar por la cirugía, o hasta dónde podemos llegar por la cirugía? Tenemos que poner en la balanza la magnitud de la cirugía que le vamos a plantear a nuestro paciente versus la tolerancia que el paciente puede tener a lo que nosotros le vamos a plantear. Tenemos que comparar el beneficio de hacer lo que nosotros queremos hacer para intentar mejorarlo
contra las secuelas que pueden quedar si nosotros no hacemos nada. Y eso se llama optimizar. Y al optimizar vamos a mejorar la operabilidad de nuestros pacientes. La optimización preoperatoria, como dijo la doctora Turconi, tiene un par de fases, una extrahospitalaria y una intrahospitalaria, pero comienza desde el primer día que conocimos a nuestro paciente. Ahí ya tenemos no solamente que entablar el vínculo con el paciente y su familia, sino que también empezar a darle todas las herramientas para que pueda manejar todas sus dudas. Y ahí entra a jugar un rol muy importante lo que es la información y el registro a lo que está vinculado el protocolo ERAS. Y fundamentalmente, ¿por qué informar? Para preparar al paciente y a su familia psicológicamente para lo que le va a venir. El paciente se va a enfrentar a algo desconocido, algo que nunca o posiblemente no tiene experiencia de qué pasa cuando uno se va a operar. Entonces tenemos que ser lo más detallado posible, rigurosos. Tenemos que tratar de explicar que el paciente cuáles son los pasos que se van a seguir antes de operarse, durante la cirugía, qué es lo que vamos a hacer, y sobre todo qué va a pasar después de operado, que ese es el miedo más grande que tienen los pacientes. Cuando me voy a despertar, ¿qué voy a sentir? Y eso nosotros lo podemos hacer, como hablaba hoy la doctora Turconi, con el counseling, con la información que le damos al paciente. Tenemos que ser coherentes en lo que decimos, no solamente nosotros, sino todo el equipo. Tenemos que transmitir la información de forma exacta, todos en la misma dirección. Y fundamentalmente registrar. ¿Registrar para qué? Para poder auditar, para poder saber qué es lo que estamos haciendo, para poder saber cómo lo estamos haciendo, para poder comparar con otra gente cómo lo está haciendo y sobre todo para poder mejorar. No voy a entrar en la parte estrictamente quirúrgica, pero acá en este tipo de procedimientos o de estrategias juega un rol muy importante lo que es la mini-invasividad, los procedimientos mini-invasivos, porque tienen a favor que disminuyen mucho el dolor posoperatorio y va en consonancia de disminuir el estrés quirúrgico. Estas son algunas de las medidas que plantean el doctor Kellett y el doctor Lindquist, que son los dos padres de lo que son el protocolo Fast Track de Kellett y el protocolo ERAS de Lindquist. Y son todas medidas muy sencillas, medidas que no se necesitan erogaciones importantes, que no se necesita hacer demasiados gastos y tienen unos beneficios muy importantes. Y sobre todo, recalcando que se debe trabajar en equipo, en grupo, y siempre todos pensando para el mismo lado. El objetivo de esto es conseguir lo mismo con una mínima agresión, para disminuir el estrés quirúrgico. Y pasando a algo que para nuestra sociedad es muy importante, el tema costos. Voy a hablar ahora de cuatro trabajos rápidamente. Uno es del British Journal of Surgery del año 2013, en el cual concluyen que los protocolos de recuperación posoperatoria son costo efectivos y aún tienen un ahorro o incurren en un ahorro en las etapas iniciales del proceso. Este es otro trabajo del World Journal of Surgery de este año, en el cual analizan la experiencia de 6 hospitales de Alberta en Canadá. Entre 2013 y 2014 reclutan más de 1.300 pacientes y demuestran que la internación o la mediana de internación y el porcentaje de complicaciones son inversamente proporcional al número de acciones que se tomaron vinculadas al protocolo ERAS. Cuanto más acciones de esas que hablábamos hoy se tomaron, menos internación y menos complicaciones. ¿Y esto en qué redunda? En que implementando estos protocolos se ahorran entre casi $3.000 a $6.000 por paciente. Este otro trabajo de este año también del Journal del American College, analizando el programa ERAS, la aplicabilidad del programa ERAS en la unidad de cirugía colorectal del Johns Hopkins, concluye que disminuye la internación y disminuye la morbilidad cuando se aplican estos protocolos, pero fundamentalmente todo esto redunda en disminución de los costos. Este último trabajo del Current Oncology, también de este año, del 2016, dice que no solamente mejora los resultados clínicos, sino que baja los costos. Y fundamentalmente esto ocurre más en pacientes que no son oncológicos.
Entonces, con pequeñas inversiones en el entorno perioperatorio podemos conducir a un ahorro en los gastos. Este año publicamos nuestra experiencia en cirugía colorectal videoasistida. Llevamos algo más de 200 pacientes operados. Y si analizamos los últimos 14 meses, son 63 pacientes desde que empezamos a utilizar algunos o alguna de las medidas del protocolo ERAS. No lo utilizamos todo porque lo hemos implementado en forma progresiva y muy a pulmón y un poco a la uruguaya, como decimos habitualmente. Y esto es lo que nos ha pasado, analizando qué pasó, y nuestra mediana de internación de la cirugía colorectal son 4 días. Y si analizamos los últimos 37 pacientes que operamos, 27 tienen entre 3 y 4 días de internación. Pero mucho más importante es que la morbilidad global es de 15%, y si miramos la serie completa, antes era de 23%. Las complicaciones mayores o la morbilidad mayor vinculada a aquellos pacientes que requirieron una recirugía es del 8%, y antes de comenzar con esto era del 15%. Las fallas de sutura eran de 7% y ahora en esta parte de la serie está en 5%. Y lo más importante es que no hemos tenido readmisiones, es decir, los pacientes se fueron todos para la casa y ninguno volvió, cuando antes teníamos 3% de readmisión. Y la mortalidad en esta serie, si bien es una serie corta, son 63 pacientes, no hemos tenido mortalidad, y antes de implementar estas medidas teníamos un 5% de mortalidad. Entonces, muy importante el enfoque multidisciplinario, la actuación multimodal, el trabajo en equipo que nos permite disminuir el dolor, disminuir la mortalidad y la estadía hospitalaria, pero sobre todo en bienestar del paciente y disminuyendo los costos para países pobres como el nuestro. Muchas gracias. Nosotros somos uno de los equipos, lo que aspiramos es que haya muchos equipos en muchas instituciones para beneficio de los pacientes, para reducir los costos y para ser más eficientes. También queremos pedirles que nos ayuden en la tarea de difundir esta idea y de difundir también la importancia de la auditoría, de controlar lo que estamos haciendo, de los resultados, de tener números objetivos para mostrarlos de nosotros y el resto del mundo. Bueno, muchas gracias.